Laila Tov, buenas noches a todos. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta noche. Laila Tov a todos. Una noche más en que el Eterno nos permite reunirnos y estarnos viendo con la ayuda de la tecnología. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en nuestra clase del día de hoy preparándonos para Yom Kippur, el día del perdón. Una introducción al conocimiento que nos lleva a la libertad y el perdón en Yeshua el Mashiach. Pues bueno, vamos a hacer una tefilá para iniciar. Vamos a prepararnos, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y declaremos las siguientes verajot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al libre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lo referente al estudio de tu Torah. Te damos gracias, Padre, por esta noche que nos das, por la lluvia que riega la tierra, por el aire, por el viento, por el sustento, por la provisión, por la salud, por la enfermedad, por los problemas, por las dificultades, que todo es para bien para los que te amamos. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están reunidos hoy y que están en búsqueda del conocimiento de tu Dabar, que están en búsqueda de entender, saber y conocer cuál es tu voluntad para que ellos al hacerla estén dentro de los parámetros de tu bendición. Padre, que en esta noche no solamente ellos, sino muchos más, ovejas perdidas de la casa de Israel y justos de las naciones, puedan regresar a la redención, al Goel, al perdón de pecados, que solamente a través de Yeshua podemos vivir y palpar. Por los méritos de Él te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. De amén. Amén. Bien, pues al final les vamos a enviar el PDF para que lo puedan repasar. Como ya lo vimos en la clase pasada con Yom Teruah, pusimos ahí nuestro anuario donde veíamos las fiestas del Eterno. Y bueno, vamos a repasarlas rápidamente para que podamos tener presente cuáles son las fiestas del Eterno, para que no nos agarren desprevenidos. En esta temporada de otoño tenemos las fiestas correspondientes a la fecha del mes hebreo de Tisrei. Es el mes séptimo, Tisri, en que se celebran entre los periodos de los meses seculares entre septiembre y octubre. Ahí tenemos Tisri. La primera fiesta, la que ya explicamos y hemos aprendido de ella la semana pasada, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas o del día del sonar de las trompetas. También la que vamos a vivir 10 días después de Yom Teruah, al día 10 del mes séptimo está establecida la fiesta de Yom Kippur, que se traduce literalmente como el día de perdón. Eso es el mes séptimo al 10 del mes, Mikra Kodesh, Santa Convocación. Y bien, esta festividad se le conoce como el Día del Perdón o Yom Kippur, y como ya se ha mencionado, es el día más sagrado dentro del año judío. De todas las festividades dentro del contexto judío, es la fiesta más sagrada por la implicación del perdón de pecados que se tiene, la fiesta de Yom Kippur. Bien, ahora continuemos. En cuanto a esto, diremos, y sigue conmigo, busca conmigo, Vayikra 16, Vayikra 16, verso 29. Vayikra 16, verso 29. Vamos a explicar en base a este solo verso varias cosas y después nos vamos a profundizar en la narrativa de la explicación de lo que se hacía en Yom Kippur. Pero en este caso, en Vayikra 16, 29 tenemos lo siguiente. Dice así: esto tendréis por estatuto perpetuo. Y ahí nos detenemos. Ya la primera palabra que nos salta a la mirada es perpetuo. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos en el cristianismo y conocíamos, entendíamos que teníamos perdón de pecados en Jesús. Y por lo tanto nos habían enseñado que ya no había necesidad de Yom Kippur, del Día del Perdón. Si algunos cristianos conocían de la existencia del Yom Kippur, del Día del Perdón, como fiesta descrita en la palabra del Eterno, eso era excelente,
pero en el caso de la mayoría de nosotros ni sabíamos que existía Yom Kippur, porque no nos enseñaba nada de las fiestas y porque no leíamos el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no nos preocupábamos tanto en cuanto a la posible contradicción de que si Yeshua ya nos perdonó los pecados, entonces ¿para qué necesitamos Yom Kippur? A lo cual vamos a aprender varias cosas con respecto a esto, porque la obra redentora de nuestro Maestro de Justicia no contradice ni anula Yom Kippur, sino que tanto Yom Kippur como la obra redentora de nuestro Maestro de Justicia se complementan ambas. Y como hemos enseñado y hemos aprendido, cada una de las fiestas apuntan proféticamente a la misión profética del Mesías de Israel. Por lo tanto, Yom Kippur no es la excepción. Yom Kippur también apunta a una misión profética que el Mesías de Israel tiene que cumplir. Porque si hemos aprendido que las primeras fiestas de primavera ya fueron cumplidas en su primera venida con Mashiach, ahora las fiestas de otoño por algo están divididas en un periodo de tiempo un poco amplio entre primavera y otoño. Ahora las tres fiestas últimas de otoño apuntan al regreso de nuestro Maestro de Justicia y a un cumplimiento profético sobre el pueblo de Israel, sobre la tierra de Israel y las naciones. Por lo tanto, esta enseñanza que tenemos en Vallicra 16:29, para nada la podemos dejar por fuera, que es esta fiesta de Yom Kippur tiene sentencia de perpetua. ¿Qué significa perpetua? Que es para siempre, que se va a observar de generación en generación en generación. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender entonces es dónde entra nuestra emuná y nuestra fe en Yeshua HaMashiach, que ya tenemos perdón de pecados en él, en el día de Yom Kippur. Por lo tanto, si aprendemos bien, nos queda claro en qué consiste Yom Kippur, vamos a entender con toda claridad que no se contrapone al madero de Yeshua. Bien, entonces, la primera cosa que tenemos aquí es una fiesta con sentencia de perpetuo, para siempre. Ahora, a esto diremos, el Boré Haolam, él sabe, el amo del universo, el creador del universo, él sabe absolutamente lo que estaba ordenando con la referencia con Yom Kippur, con la sentencia de que será una fiesta observada perpetuamente. Él mismo enviaría al su Goel, a su hijo amado, Yeshua HaMashiach, para que trajera perdón de pecados. Por lo tanto, a nadie se le pase por la mente pensar cómo es posible que si iba a haber perdón de pecados con Yeshua, siga permitiendo que se dé Yom Kippur. Si él sabía, porque él lo sabe, justamente es un completo, es algo que se añade a Yom Kippur y que lo vuelve más completo de lo que era antes. Por lo tanto, si entendemos esto, vamos a ir a la par con tranquilidad, aceptando este día que el Eterno ordenó para observar, Yom Kippur. Solamente que con la idea correcta, solamente que con la mentalidad correcta que debemos de tener. Analicemos pues esta Moed y sigamos adelante. Después de esto, sigue adelante diciendo el verso y dice, después de perpetuo, nos dice, en el mes séptimo a los 10 días del mes. Por lo tanto, queda establecido la fecha concreta y específica de cuándo se habría de santificar Yom Kippur. El día 10 de el mes séptimo. Ahí tenemos dos grandes números extraordinarios, proféticos, que nos hablan de la perfección, mes 7, número 7, perfección, pero también nos habla del número 10. Y el número 10, en la mayoría de los casos, también nos habla, aparte de las llamadas 10 tribus de Israel, más que verlo por las 10 tribus de Israel, nos va a hablar acerca de un tiempo de juicio. 10, las 10 plagas, ¿sí? Los 10 espías que no creyeron en la palabra del Eterno y por lo tanto fueron enjuiciados y llevados al desierto a morir por rebeldes. Entonces, el número 10 nos va a hablar acerca de un periodo de juicio, un periodo que se acerca sobre los moradores de la tierra, en donde cuando primeramente se escucha el shofar agadol en los cielos, después, eso es Yom Teruah, después, 10 días después, un periodo perfecto de juicio, el Eterno llamará a juicio a todas las naciones. Ese es el contexto que proféticamente podríamos ver en Yom Kippur. Así que
Tiempo señalado, tiempo específico. Mes séptimo, día 10. Continuamos y dice, también diciendo, ¿qué se hace en esta fecha? Afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. Y esto es, en ninguna manera, el tomar un látigo y estarnos flagelando. No, de ninguna manera. Eso no es afligir el alma. Ahí se está afligiendo el cuerpo. Bien. Y de una manera incorrecta y en base a una costumbre idolátrica pagana de muchos años atrás, cuando la gente, para buscar un favor de sus dioses, se flagelaba y se latigueaba sus espaldas, su piel, en frente de sus dioses, algo que el Eterno reprueba. Por lo tanto, la expresión afligiréis vuestras almas tiene que ver algo con más profundidad. Si analizamos con respecto a la contraparte de la expresión afligir, ¿qué es lo que causa alegría en el corazón del hombre? Si hemos leído las escrituras y sobre todo el libro de Mishle, ahí nos dice qué es lo que causa alegría del hombre, qué es lo que causa que estemos contentos y alegres. ¿Quién me dice? Bueno, no, mejor no, porque no van a poder activar sus micrófonos. Yo se los digo. La comida, ¿sí? En las escrituras, a la par de que el Eterno manda Mikra Kodesh, Santa Convocación, nos manda comer en esas santas convocaciones. En la fiesta de Yom Teruah, te gozaréis, te alegraréis y comeréis. En la fiesta de Shavuot, lo mismo. En la fiesta de Pesach, lo mismo. Hay comida de por medio. Y en Mishle, Proverbios, dice que el vino alegra el corazón del hombre y que la comida alegra el corazón del hombre. Por lo tanto, la contraparte de estar alegres, esto es estar comiendo, que así lo diseñó el Eterno, lo contraparte es el ayuno, ¿ok? Es por eso que algunas versiones cambian la expresión afligir de esta versión que estamos usando, cuando dice afligiréis vuestras almas, lo traducen como en el 10º día del mes séptimo tendréis reunión sagrada, ayunaréis y no haréis ningún trabajo. Así que algunas versiones ya lo traducen directamente con la implicación que es. Por lo tanto, en Yom Kippur se tiene por entendido que es el día del ayuno, un día donde tenemos que afligir nuestras almas. Vamos a leerlo más adelante porque uno de los pasajes que se usan para describir Yom Kippur nos dice una sentencia de que si alguien no aflige su alma ese día, será cortado de su pueblo. Esto es caret. Tal vez no literalmente físicamente en el momento, pero sí espiritualmente. ¿Por qué? Porque no buscó la condición óptima de Teshuvah para poder llegar al momento de Yom Kippur. Por lo tanto, Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, ayuno. Y es ayuno completo, 24 horas. 24 horas, desde el momento y el minuto que inicia Yom Kippur hasta el minuto que termina Yom Kippur. Cuando estés pasando esas horas, te vas a dar cuenta por qué significa afligiréis vuestras almas. Para los que ya lo han vivido, pues ya saben a qué nos referimos. Ahora, algo que debes de saber es que los ortodoxos, los judíos ortodoxos, quieren ir más allá, a lo cual si el día cumple con 24 horas, ellos llegan a ayunar 25 y hasta 26 horas, ¿sí? Se suelen algunos llevar 1 o 2 horas más de ayuno, pero vamos a explicar el por qué lo hacen así más adelante, pero que sepas que así algunos ortodoxos lo hacen. Para nosotros es el día de Yom Kippur establecido de tarde a tarde como tal, ayuno. Y recuerda que el ayuno bíblico, el ayuno del Eterno, el ayuno de la Escritura es no comida, no bebida, ¿sale? Un ayuno que tenga agua o un poco de comida ya no es ayuno. Así que ayuno es 0. Aquí nos detenemos para dar una pequeña instrucción. En el día de Yom Kippur, que será la próxima semana, de esta a la otra, todavía tenemos un tiempo, ¿quiénes ayunan? Los que ayunan son los muchachos de 13 años para arriba. Todos los de 13 años para arriba, varones, ayunan. Todas las muchachas, mujeres de 12 años para arriba, ayunan. Todos los menores de edad no ayunan, ¿ok?
Si quieren, si hay muchachos, jóvenes, niños que quieren entrar a empezar a practicar esto, podrían hacerlo ciertas horas ya establecidas por los papás, ¿sí? Mujeres embarazadas no ayunan. Personas enfermas que están usando medicamento no ayunan. Sí reducen un poco su alimento, pero no ayudan como tal, porque la prioridad aquí es la preservación de la vida. Pero todos los demás que no estén en riesgo sus vidas al no comer, entonces a ayunar y a tener la condición correcta. Bien, ahora, entonces afligiréis vuestras almas, dice el verso. ¿Para qué vamos a afligir nuestras almas? Contesta el mismo verso. Estamos en el 16:29. Y ninguna obra haréis. O sea, ningún trabajo haréis. Ningún trabajo de labor común o cotidiano haréis. Ni el natural, o sea, ni el judío, ni el hebreo, ni el extranjero, aquí ya no se salvan los gentiles, donde en la mayoría de los casos se la zafan diciendo, ah, pues yo soy gentil y no me toca. Ah, eres gentil y no te toca, pues en Yom Kippur sí te toca. Porque aquí es, lee la instrucción, ni el judío, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, que se busca no trabajar. Ahora, de esto hemos hablado un poco y ampliamente cuando se empiezan a santificar las fiestas, en donde les invitamos y les exhortamos ampliamente que busquen en las fechas ya establecidas de las fiestas. Por eso tratamos de enviarles las fechas de las fiestas con mucha anticipación para que los que sean empleados puedan negociar con sus patrones, con sus jefes, el día. Para los que sean jefes o dueños de su negocio, aparten y pongan en su corazón apartar esos días para el Eterno y no hacer nada. De que se puede, se puede. Yo soy un testimonio vivo de eso. Cuando yo trabajaba en la pastelería como empleado de mi hermano, yo cuando venían las fiestas, sabiendo las fechas, me negociaba con mi hermano y le decía, oye, el próximo miércoles iba a ser una fiesta, oye, el próximo miércoles me das permiso faltar, vengo antes, 2 semanas antes de que sea esa fiesta, vengo a trabajar mis días de descanso. Vean cómo yo le hacía. Si iba a faltar un día, lo lógico es que le repusiera el día, ya sea antes o después. Pero yo para lograr la gracia delante de mi patrón, aunque fuera mi hermano, le ofrecía 2 días de trabajo por el día que yo iba a faltar. De tal manera que era tan atractivo eso que me decía que sí. Y entonces yo ya tenía asegurado mi día de descanso para la fiesta que correspondía. Entonces, de que se puede, se puede. Solo es cuestión de que lo deseemos hacer, de que estemos dispuestos a hacerlos. Ahorita estamos en un proceso en que hay muchas personas que están apenas iniciando las raíces hebreas y todavía no tienen la certidumbre, la certeza ni la convicción plena de vivir las fiestas. Todavía divagan entre las viviré, no las viviré, son importantes, no son importantes, como que no te creo mucho, no sé, cosas así, en donde no toman en cuenta la importancia de las fiestas y todavía se dan el lujo no solamente de trabajar en las fiestas de Yom Tov, de buen día, sino que también faltan a la fiesta, porque todavía no han comprendido, no han entendido la implicación que tiene para nuestras vidas. Está bien, están en el proceso, pero que no sea así para los que ya tienen mucho tiempo en las raíces hebreas. Estamos hablando con mucho tiempo, más de un año. Los que tengan más de un año en las raíces hebreas ya deberían de comprender la importancia de las fiestas, a lo cual les invitamos, y como en otras ocasiones les he dicho, váyanse preparando económicamente, haciendo un pequeño ahorro. En la parashá pasada hablamos acerca del maser y hablamos que había un segundo maser, aparte del primer maser que se da a los levitas, hay un segundo maser, pero ese segundo maser que se aparta de la novena parte que quedó del primer maser, ese maser que se aparta es para ti, es para que tú lo vayas guardando. ¿Para qué? Para que cuando vengan las fiestas tengas economía para poder gozarte y alegrarte y cumplir con las fiestas requeridas.
porque al final del cabo, con excepción de Yom Kippur, todas las otras 6 fiestas demandan una comida, una seudá, en la cual el ofreciente o el observante o el pueblo tendría que acercarse delante del Eterno para comer y alegrarse delante del Eterno. Así que yo en otras ocasiones les decía, ¿saben qué? Pongan un botecito, si quieren escribirle ahí para las fiestas, y le van poniendo ahí lo que me sobró del chicharrín, lo que me sobró del chesco, lo que me sobró de no sé qué, le van poniendo, le van poniendo, le van poniendo. Para cuando vienen las fiestas tienen de dónde ir sacando, porque hay que comprar vino, porque hay que comprar la comida, porque hay que hacer el pan, porque cuando es Sukkot hay que comprar la fruta, porque cuando es Sukkot hay que construir la azúcar, etcétera, etcétera. Porque cuando es Pesaj hay que comprar las hierbas amargas, hay que realizar el pan sin levadura, etcétera, etcétera. Así que de que nos podemos preparar, nos podemos preparar. El problema es que la mayoría de nosotros no somos muy avisados, no somos muy preparativos, no nos apercibimos con antelación. Entonces, ¿a qué somos llamados? A ser avisados y a buscar tener las condiciones necesarias, ya sea en pedir permiso, apartar el día para no trabajar, que es lo más ideal, para que puedas santificar y concentrarte en la fiesta, la que sea, la que corresponda, lo mejor que puedas. Ahora, estamos iniciando, algunos de ustedes están apenas iniciando, no les dio tiempo pedir permiso, está muy bien, ok, tranquilos, no pasa nada. Quiera el Eterno que para las siguientes fiestas ya puedan estar totalmente conscientes y preparados de lo que tienen que hacer, pero no lo dejen para después, no, tampoco lo menosprecien ni lo pongan en menos, sino que antes bien puedan estar listos y preparados. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, ningún trabajo haréis, es lo que ordena el Eterno. ¿Quién no debe de trabajar? El judío ni el gentil. Bien, seguimos entonces. Verso 29, verso 30, 16:30. Porque en este día de Yom Kippur se hará expiación. Entonces, si se va a hacer expiación, si se va a perdonar los pecados, ¿crees que no merezca la atención correspondiente seria que debe de ser? Entonces, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Y ahora, de una manera didáctica y para que lo tengamos bien presentes, se repite lo que se debe de hacer en este día solemne en el 31. Va a repetir todo lo que dijo en los 2 versos pasados en uno solo. Lo va a repetir. Y dice el 31. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. ¿Vieron? Entonces, si lo repite, es porque es sumamente importante. Ahora, vamos por favor a buscar otros pasajes. Vamos a Vayikra 23. Vayikra 23, ahí adelante. Levítico 23. Levítico 23. Vamos a buscar para complementar esta instrucción y después vamos a regresar de nuevo a este pasaje, al capítulo 16 de Levítico. Pero bueno, vamos ahorita a complementar con... Hay 3 lugares donde se habla de Yom Kippur. Uno es en Vayikra 16, otro es en Vayikra 23, perdón, Levítico 23, y otro es en Bamidbar 29. Ahorita vamos a leer el 23 de Vayikra, Levítico 23. ¿Ya lo tenemos? En Levítico 23 va a ser un resumen de todas las fiestas. Nos interesa entonces a partir del 26, 23, 26. 23, 26 tenemos lo siguiente. También habló el Eterno Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, Yom Kippur. Tendréis santa convocación. ¿Qué significa santa convocación? Una reunión apartada. Y afligiréis vuestras almas.
y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Y fíjate cómo dice el 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de su pueblo, de entre su pueblo. 31. Vuelve a repetir y a recalcar, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes por la tarde, cuando comienza el día, hasta la tarde del día 10. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo en unos solos versos se está repitiendo constantemente lo mismo. Esto implica, dentro del contexto y teología judía, que es sumamente importante. Así que, Yom Kippur, a vivirlo con la solemnidad, la seriedad requerida para nosotros. Ahora, vamos a Bamidbar, números 29:7. De lo que resumimos de este verso que acabamos de leer, aparte de lo que ya había confirmado del verso pasado, tenemos que añadió algo en específico que fue sentencia de caret. ¿Qué es caret? Corte. Sentencia de corte del pueblo si alguien no aflige su alma. Y, si somos más precisos, también si alguien trabaja. Porque si está trabajando, no va a tener la atención adecuada al momento solemne que simboliza Yom Kippur. Y esto también significa que no le interesa Yom Kippur, cuando realmente Yom Kippur es para bien del alma. ¿Sale? Bueno, Bamidbar 29:7. Bamidbar 29:7. Bamidbar 29, verso 7. Dice, en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Van viendo cómo van viendo cómo nos va repitiendo las ideas principales. 29:8. Y ofreceréis en holocausto al Eterno en olor grato un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y ya comienza a describir lo que se iba a ofrecer en el Mishkan. 9. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada becerro, de 2/10 con cada carnero, y con cada uno de los 7 carneros 1/10. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de la expiación por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y sus libaciones. También ahí. Entonces, ya vieron que no solamente era afligir el alma, no solamente era no trabajar, sino también era traer sacrificios, holocaustos, y esos holocaustos al derramarse su sangre, y después lo que vamos a leer, vamos a regresarnos a Levítico 16, lo que vamos a leer a continuación, que es la descripción total de lo que se hacía en Yom Kippur. Al hacer eso, entonces el pueblo de Israel tendría perdón de pecados. Así que vámonos entonces a leer la amplitud de Vayikra, Levítico Levítico 16. Lo que vamos a leer nos da la apertura a comprender el contexto en el cual comienza la instrucción de Yom Kippur en el capítulo 16. Contexto del 16 es, en los versos anteriores hubo un incidente muy, muy fuerte. Ese incidente fue que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se les ocurrió la grandiosa y genial idea de ofrecer un fuego extraño, un fuego en sus incensarios que el Eterno no había ordenado. Pero según el contexto y lo que vamos a entender es que ese fuego no hubiera sido tan malo si no hubiese sido que lo ofrecieron dentro del lugar que no debían de estar. Esto es en el lugar Kadosh Kadoshim. Para esto vamos a ver lo siguiente.
Bien. Tenemos Yom Kippur, Día del Perdón. Tenemos el Mishkan, que es donde se hacía toda la vida religiosa del pueblo de Israel. Los sacrificios, los korbanot, las oraciones, todo lo referente a lo que se debía de hacer en cuanto a adoración al Eterno estaba en, giraba alrededor del Mishkan, el tabernáculo de reunión. Ahora, entendiendo la conformación del tabernáculo de reunión, tenemos lo siguiente. En esta imagen podemos ver la conformación de la estructura del edificio principal. En la parte izquierda sería la entrada. La parte que estaría afuera de la entrada sería el atrio. Ya donde tenemos a este Cohen moviendo los panes de la propiciación y a sus espaldas la menorá de oro, sería el lugar conocido como el lugar Kadosh o el lugar santo, que era dividido por un velo que tenía imágenes de querubines. Y detrás de este velo se encontraba el arca de la alianza, y a este lugar donde estaba el arca de la alianza era conocido como el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. Así que el problema con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no hubiera sido tan grave si es que se hubieran quedado, si quieren, hasta el lugar Kadosh, aquí. El problema es que pasaron al lugar Kadosh Kadoshim y entonces descendió fuego del Eterno y los consumió. ¿Eso cómo lo podemos saber si no viene narrado en la Torá? Lo podemos saber porque después de este suceso, después de esto que pasó, viene la explicación de Yom Kippur, viene la instrucción completa y detallada de Yom Kippur. Bien, entonces vamos a ver otra imagen aquí hay otra imagen donde podríamos ver entonces, aquí a la derecha abajo vemos a un Cohen, que sería la parte de la entrada del tabernáculo. La parte del centro tendríamos al fondo los panes de la propiciación, la menorá de oro y el altar de bronce. Cruzando el velo tendríamos ya, esto es el lugar Kadosh, cruzando el velo ya tendríamos el lugar Kadosh Kadoshim. ¿Sí? Entonces, lo que viene a continuación va a ser que lo que va a pasar en la descripción del 16 solo se daba en el lugar Kadosh Kadoshim, en el lugar donde estaba la arca de la alianza. Bien, ahora vamos al 16 y vamos a leer desde el 2. Dice, y Hashem, Levítico 16:2, y Hashem dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, donde es en el lugar Kadosh Kadoshim, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si lees, te dejo de tarea, que leas el verso 1 y el capítulo 15, está hablando del suceso de la muerte de los dos hijos de Aarón. Entonces, si está yuxtapuesto la muerte de Aarón, que ofrecieron un incienso ajeno, y después viene a decirnos, ¿sabes qué, Aarón? Dile a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no en todo momento entre al lugar Kadosh Kadoshim. Ahí entonces nos está dando la idea que Nadab y Abiú, donde fueron a entregar su incienso, pues al lugar Kadosh Kadoshim, en el momento no admitido ni en fuego requerido. Bien, esto es, y pasó, y debió de haber pasado como un ejemplo para que todo el pueblo de Israel temiera y no se aventuraran a entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Y entonces dice el verso 3. No todo el momento, dice el verso 2. 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, o sea, en el lugar Kadosh Kadoshim, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Así que no podía entrar sin sangre. Tenía que haber sangre de por medio para entrar al lugar Kadosh Kadoshim. 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto es, antes de entrar a ministrar, hacía una tevilá, una purificación en agua.
que por cierto, todos nosotros antes de vivir la fiesta requerida, se debe de hacer una tevila, una purificación en el agua, la cual haremos por nuestras condiciones en las cuales vivimos, la haremos en nuestras casas. Y más adelante daremos la instrucción para los nuevos de cómo se hace esa tevila en las casas. Bien, verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 6. Y harán traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Así que antes de poder ofrecer un sacrificio por el pueblo, primero ofrecía por él, Aarón, y por su familia. Después dice el verso 7. Después de que ya se limpió él, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Hashem y otra suerte por Azazel. 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Hashem y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bien, explicamos rápidamente. ¿Qué es echar suertes? Es lo que tú y yo conocemos como echar un volado, ¿sale? Nada más que dentro del pueblo de Israel se tenían ya ciertos métodos ya específicos, sobre todo si se usaba el Urim y el Tumim, las 2 piedras que usaba el Cohen Agadol para poder consultar al Eterno. Entonces, se tenían los 2 machos cabríos y se preguntaba al Eterno, ¿cuál es para ti y cuál es para Azazel? Azazel va a representar en sí al mal, va a representar al enemigo, al adversario, va a representar al pecado que va a ser llevado al desierto. Entonces, si el de la derecha caía para el Eterno, ese se apartaba para el Eterno y se sacrificaba. Si el de la izquierda era para Azazel, entonces se guardaba para ser llevado al desierto, conducirlo al desierto y que muriera allá. Pero seguimos y dice el verso 11. Y harán traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Así que el becerro era para expiación de Aarón, para que pudiera estar limpio de cualquier pecado que le hubiera cometido y poder así estar aceptable delante del Eterno para lo que venía. Verso 12. Después tomará un incienso, un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Eterno y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevarán detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Hashem y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. 14. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio espiará con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El verso 15 es el importante. La sangre del macho cabrío, que era para Hashem, para expiación, tenía que entrar al lugar Kadosh Kadoshim, el Cohen, y derramar sangre sobre los cuernos del altar. Y entonces solamente así podía entrar. Esto entonces cuando se hacía una vez al año. No se entraba todos los días, ni se entraba cuando quería, solamente una vez al año y no se podía entrar sin sangre y no se podía entrar sin antes que el propio Cohen había hecho expiación por su propia vida. Verso 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, si el Cohen Agadol hacía en base a la Torá, al pie de la letra, la instrucción, entonces él entraba y cumplía con su misión y podía salir. Pero si no entraba con la condición adecuada, con la actitud adecuada o omitió alguno de los pasos o instrucciones que ya leímos que eran referentes al Cohen Agadol, moría fulminado en ese lugar. Se enseña en el Midrash que los Kohanim, el Cohen Agadol que entraba en Yom Kippur, se le ataba a su pie un cordón, una cuerda y unas campanillas. ¿Para qué?
el pueblo afuera pudiera escuchar que el Cohen Agadol se movía, seguía vivo. Cuando ya no escuchaba las campanillas y veía que ya se había tardado el Cohen Agadol, entonces jalaban del cordón que habían atado de su pie y pues tristemente veían y comprobaban que había muerto. Y solamente así podían entrar para sacar el cuerpo. Seguimos. Verso 18. Y saldrá al altar que está delante del Eterno y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. Recuerda, el número 7 nos implica perfección. El número de perfección, esto implica la perfección de la sangre que limpia y redime pecados. Y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. 16:20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, entonces, hasta aquí, primero Aarón hacía un sacrificio para expiarse a él y a su familia. Después hacía otro sacrificio para expiar el santuario, purificar el santuario. Porque durante el año, muy comúnmente, muy probablemente, los hijos de Israel habrán entrado de una manera no apropiada y por lo tanto habían contaminado el tabernáculo. Así que para poder cumplir con la santidad necesaria, se tenía que hacer expiación también por el santuario, por todo lo que hubiera en el santuario, por si algún levita o algún cohen había cometido alguna transgresión de impureza y había contaminado alguno de los utensilios u mobiliario que había dentro del Mishkan. Y para que lo que siguiera pudiera ser aceptable delante del Eterno en santidad, tenía que haber esta purificación. 16:21. Y pondrá Aarón sus 2 manos. 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Así que imagínate la escena, Aarón tomaba, bueno, le presentaban al macho cabrío enfrente de él, ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y con calma, con tranquilidad, comenzaba a confesar. Declaramos delante del Eterno que hemos pecado hemos faltado hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquello. Justamente los que ya han vivido Yom Kippur y han tenido la experiencia de no solamente las Selijot, sino también el Matzor de Yom Kippur, ese sidur rojo que se usaba para estar haciendo los rezos y oraciones para Yom Kippur, es justamente ese sidur donde se describen muchas cosas que, espérenme un momento, les voy a leer parte de lo que se lee. Permítame un momento para que me entiendan a qué nos referimos, sobre todo las personas que están por primera vez en Yom Kippur con nosotros. En este libro se declaraban muchísimas cosas, de las cuales podríamos mencionar lo siguiente. Decíamos constantemente, perdónanos por el pecado que hemos cometido delante de ti accidentalmente, por el pecado que hemos cometido delante de ti inconscientemente, por el pecado que hemos cometido delante de ti conscientemente y con engaño, por el pecado que hemos cometido delante de ti en nuestro corazón, por el pecado que hemos cometido delante de ti con nuestras palabras sucias en nuestros labios, por el pecado que hemos cometido delante de ti con mala fe, por el pecado que hemos cometido delante de ti con coerción, por el pecado que hemos cometido delante de ti con impureza de labios, por el pecado que hemos cometido delante de ti con mala inclinación, por el pecado que hemos cometido delante de ti a sabiendas y no a sabiendas, por el pecado que hemos cometido delante de ti con falsa negación y con falsa palabra, por el pecado que hemos cometido delante de ti con mala intención, con el pecado que hemos cometido delante de ti con malas apariencias, por el pecado que hemos cometido delante de ti con usura, por el pecado que hemos cometido delante de ti escondidos de los ojos de los hombres, por el pecado que hemos cometido delante de ti con orgullo, por el pecado que hemos cometido delante de ti en palabra, por el pecado que hemos cometido delante de ti al caminar,
por el pecado que hemos cometido delante de ti con obstinación, etcétera, etcétera. Entonces, Yom Kippur es un día en donde el mundo judío confiesa largamente una serie de rezos y oraciones confesando sus pecados, declarando todo tipo de pecado que en la mayoría de los momentos comunes de Shabbat o de alguna fiesta especial o de algún momento especial no se mencionarían. Donde se busca declarar lo más profundo de la vida que pudiera haber todavía escondido. Esto es como un limpiar la casa a profundidad y a conciencia, en donde en muchas cosas debemos de aceptar que tú y yo, durante el transcurso de este ciclo que ha pasado hasta el próximo Yom Kippur, hemos cometido muchas transgresiones a los mandamientos del Eterno y muchas no las hemos dado por cuenta. Muchas las hemos cometido sin saber que eran pecado. Muchas las cometimos y dijimos, ay, ya la regué, pero ya se nos olvidaron que las habíamos cometido, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, Yom Kippur viene a ser un día ideal para poder limpiar nuestra casa a conciencia por las declaraciones que se dicen. De tal manera que la mayoría de nuestros casos, cuando estamos orando delante del Eterno, por la misma idea de limitación de palabras y de conciencia de que es pecado, porque no conocíamos Torah, no podíamos decir más que, Señor, perdóname, perdóname porque me he portado mal, perdóname porque le pateé al perrito, perdóname porque... Y no pasábamos de cosas efímeras, sencillas y más. Cuando llegamos a Yom Kippur nos damos cuenta que hay muchas maneras de cómo hacemos enojar y molestar al Eterno. Y es un momento ideal para confesar lo que tal vez no nos dimos cuenta que cometimos y sí cometimos. Porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos el pecado, entonces la pregunta es, si no confesamos, ¿nos perdonará el Eterno? Pues la respuesta es no, porque tiene que haber una confesión, porque al haber esa confesión, nos estamos autollamando a una teshuvá, a un arrepentimiento. Señor, pequé en esto, por lo tanto yo estoy pensando, no lo vuelvo a hacer, hago una teshuvá. Por lo tanto, si no confieso el pecado, no declaro que cometí y por lo tanto hago como que no pasó nada, por lo tanto no va a haber teshuvá. Y recuerda que una condición muy importante para perdón de pecados es la teshuvá, él es el arrepentimiento. Así que Yom Kippur es un día especial donde vamos a ir uniendo las ideas de que si ya tenemos a Yeshua en el madero para perdón de pecados, ¿para qué entonces Yom Kippur? Yom Kippur es un día especial para limpiar la casa de fondo, para confesar los pecados que comúnmente no confesamos en el año, que en el ciclo que ha pasado. Es un día único y especial donde nos invitamos a hacer una profunda, pero profunda introspección en nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y nos damos cuenta al estar confesando los rezos y las oraciones que ciertamente hemos pecado. Entonces, regresamos a nuestra porción. Entonces, Aarón ponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba. Se la pasaba confesando. Y yo no creo que se tardara poquito. Pues eran todos los pecados del pueblo de Israel. No necesariamente, hay que entenderlo. No es que, y por fulano de tal, los pecados que cometió. No, no, no. Confesaba a Aarón de una manera general todos los pecados que comúnmente el pueblo de Israel pecaba, ¿sale? No es que fuera uno, por el pecado que hizo tal, por el pecado, no, sino algo general, ¿sale? Bien, es por eso que el pueblo de Israel, al no haber templo al día de hoy, necesita emular, necesita tratar de comparar o de suplir esa condición que proveía el macho cabrío, porque como no hay templo, no hay manera de tener una certeza de perdón de pecados. De aquí viene lo importante y lo interesante para nosotros los netzaritas.
que para nosotros los netzaritas, esta idea de perdón de pecados tiene más fluidez e importancia y seguridad que el mundo judío ortodoxo. Yom Kippur es para el mundo ortodoxo reunir, afligir el alma y declarar largas y largas y largas oraciones pidiendo perdón, porque no hay templo, porque no hay macho cabrío, porque no hay Cohen Agadol, y no hay certidumbre de que al terminar Yom Kippur se le perdonen los pecados. Por eso es que el ortodoxo necesita sí o sí en las sinagogas, en el cótel, en donde tú quieras que se reúnan, necesitan sí o sí hacer un máximo de esfuerzo para buscar el perdón de pecados. A lo cual yo, sin titubear, sin equivocarme, te digo, lo hacen en vano. ¿Sabes por qué? Porque la única manera de tener perdón de pecados total es a través de la sangre del Cordero de Mashiach. Todo lo que hemos estudiado en el libro de Hebreos viene a culminar justamente y a aplicarse con Yom Kippur en los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos, viene a aplicarse con Yom Kippur. ¿Recuerdan nuestras clases de Hebreos? Toda la introducción que hizo Shaul de Tarso para explicarte que Yeshua HaMashiach es el Cohen Agadol, escogido por el Eterno, no bajo la línea levítica, sino bajo la línea de más alta y más grande e importante según el orden de Melquisedec. Y habiendo el Eterno escogiendo ese Cohen Agadol, pudiendo entonces, bajo esa línea, traer perdón de pecados a todo aquel que se acerque a él. Y entonces les dejo la tarea de leer, adelantarse un poquito o repasar un poquito capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, donde hace totalmente la explicación de lo que pasa en Yom Kippur con el pueblo de Israel. Para nosotros los netzaritas no necesitamos hacer largas y largas y largas y largas oraciones y rezos, porque tenemos la provisión del perdón de pecados del Cohen Agadol superior al levítico que es Yeshua HaMashiach. Los ortodoxos no tienen esa certidumbre, no entienden eso, lo rechazan. Ellos se han autonegado y ellos mismos se han descalificado para poder suplir esta necesidad de perdón con Yeshua HaMashiach, la han negado. Y por lo tanto necesitan hacer un doble esfuerzo, un doble, un triple, un cuádruple esfuerzo. A ver, vamos a entender esto bien. Piensa por un momento, solo por un momento, que tú eres ortodoxo. Solo por un momento piensa, no lo digas. Y tú piensas que no ha venido el Mesías. Por lo tanto, todo eso del perdón de pecados y el libro de Hebreos y que el capítulo 8, 9 y 10 y que el Cohen Agadol y que el Melquisedec y que el Cordero de Pesach y que el Cordero que quita el pecado del mundo y todo eso, no sabes nada de eso, no lo crees. Suponiendo. Pero tienes Yom Kippur, donde la escritura dice perdón de pecados en ese día. Entonces, ¿cierto o no? Tú harías un doble o triple esfuerzo en Yom Kippur, en oraciones, en rezos y en ayuno, por eso no solamente 24 horas, sino hasta 25 y 26 horas, para asegurarte que tus pecados fueran perdonados. Ahora ya entiendes por qué en Yom Kippur los judíos son tan dedicados, son tan disciplinados en cuanto a afligir sus almas y a estar sí o sí en la sinagoga. Llueva, tiemble, lo que pase, ellos están en Yom Kippur en la sinagoga porque necesitan perdón de sus pecados, porque no hay otro día para eso más que Yom Kippur, porque no hay templo y entonces necesitan hacer provisiones como pasarse un pollo o un gallo sobre la cabeza, diciendo al momento que están pasando el pollo sobre su cabeza, están diciendo, esto es mi sustituto, esto es mi redención, esto es mi expiación.
no hay templo, no hay macho cabrío, necesitan el perdón de pecados. Y entonces recurren, no sé quién habrá sido, quien haya, algún rabino, quien haya dicho que esto era posible, que al pasarse el pollo o el gallo sobre la cabeza y declarar esas oraciones, era como si se cumpliera con el macho cabrío. Y esto se da en el día de Yom Kippur, porque ellos lo necesitan, porque también buscan perdón de pecados. La inmensa diferencia es que tú y yo no necesitamos ese doble esfuerzo, porque nosotros ya tenemos el perdón de pecados, gracias a Yeshua HaMashiach. Entonces, lo que quiero que te lleves en tu mente es, Yom Kippur no es para que perdonen tus pecados, porque ya fueron perdonados por Yeshua HaMashiach, ya fueron perdonados. Lo que Yom Kippur representa para nosotros es un momento especial para confesar los pecados que no hayamos confesado y limpiar de fondo nuestra casa, nuestra vida. Para eso es Yom Kippur para nosotros. No así para los ortodoxos, que necesitan hacer todo eso para asegurar el perdón de pecados. Y aún así no están seguros si se les serán perdonados sus pecados. Yo espero estés entendiendo la inmensa diferencia de vivir Yom Kippur sin Yeshua y vivir Yom Kippur con Yeshua. Por desfortuna, nos han arrastrado a nosotros los netzaritas bajo una falsa idea ortodoxa de que también necesitamos estar horas y horas y horas rezando y declarando y repitiendo, perdóname, 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 al igual que lo hacen los ortodoxos, cuando ya tenemos el perdón de pecados asegurado. Y entonces Yom Kippur para nosotros es solo un momento ideal para terminar de limpiar bien la casa y confesar los pecados que no hayamos confesado. Pero con la certidumbre que el Cordero de Elohim, el Cohen Agadol, por excelencia, ya nos perdonó nuestros pecados. Ya nos perdonó. No es me va a perdonar, no, ya me perdonó. Esto es una gran diferencia para con vivir las fiestas con Yeshua a vivir las fiestas sin Yeshua. Entonces, cuando tú veas que alguien, así sea netzarita, está pasando horas y horas y horas y horas diciendo perdóname, 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 está cayendo en el error del ortodoxismo, que piensa que por estar repitiendo y diciendo y declarando uno tras otro y tras otro, va a tener perdón de pecados. No, ya tenemos perdón de pecados. Lo único que tenemos que hacer es limpiar completamente la casa. Seguimos en nuestra lectura y en la narrativa. Dice, entonces pondrá Aarón sus dos manos y confesará todas las iniquidades. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua y en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará un holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento al becerro y al macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento.
Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. La expresión este día, del día 10 del séptimo mes, está dando una alusión profética a el año del Señor y al día terrible del Señor, donde vendrá y hará una purificación sobre la faz de la tierra. Esto es cuando regrese Mashiach. Verso 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. 16:32. Hará la expiación el Cohen que fue ungido y consagrado para ser Cohen en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por el Coanim y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Hashem lo mandó. Así que se hace como el Eterno lo mandó. Básicamente, Yom Kippur, esto es Yom Kippur, básicamente. Pero como decíamos, hay un problema, no hay templo. Y si no hay templo, no se puede hacer todo esto que acabamos de decir. Lo único que se puede hacer es ayunar, afligir el alma y descansar, no trabajar. Y ponernos a cuentas con el Eterno. Para nosotros los netzaritas sabemos que tenemos una provisión aún mayor, la cual de una manera clara es enseñada en el libro de Hebreos, como ya mencionamos. Recuerden su tarea, capítulo 8, 9 y 10 de Hebreos. Una gran provisión de perdón de pecados que nadie más puede tener sin el sejud y los méritos de el Mesías de Israel, Yeshua. Mashiach Yeshua, Cohen Agadol, según el orden de Melquisedec, hecho mayor Cohen que el Levítico, entró una vez y para siempre en el Mishkan. No un Mishkan hecho con manos de hombres, sino en el celestial, llegando al lugar Kadosh Kadoshim, y no con sangre de toros o machos cabríos, sino con su propia sangre, para presentar expiación por nuestros pecados delante del Eterno una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que se acercan a él. Y es entonces que debemos de tener la plena certidumbre de que hemos sido perdonados por la sangre del Goel. Y no necesitamos hacer un doble o triple esfuerzo como lo hacen los ortodoxos. Pero sí tenemos que hacer nuestra parte, que es hacer teshuvah. Hacer teshuvah y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Para nosotros Yom Kippur es una enseñanza didáctica de lo que fue establecido en los tiempos de Moshe, lo cual sería una sombra, un ensayo de lo que habría de venir con Mashiach. Yom Kippur para nosotros es entonces un día de reconocer que somos pecadores, ciertamente, y que merecíamos el exterminio, y que nada de lo que pudiéramos hacer u ofrecer al eterno Elohim de Israel podría bastar para redimirnos de nuestros pecados. Y sabiendo esto, el Eterno, sabiendo que no nos podíamos salvar porque éramos pecadores y que éramos hombres de dura cerviz, duros de frente y duros de corazón y obstinados, proveyó, nos dio el perdón de pecados bajo el Cohen Agadol de Yeshua HaMashiach. Un perdón de pecados para hacernos perfectos una vez y para siempre. Vive Yom Kippur, no con la idea de que solo en este día tendrás perdón de pecados. Vive Yom Kippur con la idea de certidumbre de que Mashiach ya pagó tus pecados y que ahora tú debes de vivir de acuerdo a esa fe, con firmeza, perseverancia y obediencia a aquel que te perdonó, al Padre Celestial. Está escrito en Yohanan, primera de Yohanan 1:5, lo siguiente. Primera de Juan 1:5 dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla de clase alguna. Si dijéramos que estamos unidos a él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia
de todo pecado intencional. Si dijéramos que no hemos pecado intencionalmente, no nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados voluntarios y limpiarnos de toda maldad. Pues si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que por cuanto todos pecamos, tenemos la necesidad continuamente de confesar nuestros pecados, pero no esperar hasta Yom Kippur, hasta otro año, para confesar los pecados. Hay muchos ortodoxos que piensan así. Peco. Al fin en Yom Kippur pido perdón. Y aún muchos netzaritas también piensan así. Ya se acerca Yom Kippur. Voy a comerme unas campechanas, unos cueritos. Al fin en Yom Kippur pido perdón. Quien vive Yom Kippur con esa mentalidad, no le será permitido. Tenemos que vivir Yom Kippur con la mentalidad de, pequé, lo reconozco, pero no lo quería hacer. Perdóname, Hashem, por esto, por esto, por esto, por esto, y por eso vamos a declarar la mayoría de los pecados que se suelen hacer, si no es que lo máximo que podamos declarar en cuanto a los pecados que podamos hacer. Y no te imaginas cuántos son, porque tal vez tú no los hiciste, pero tus ancestros sí. Y para poder cortar de tajo con cualquier maldición generacional por transgresión de pecados, para eso también es Yom Kippur. Así que en Yom Kippur nosotros oramos, no con la idea y la intención de los ortodoxos, sino con la intención y la idea de sí, he pecado y necesito pedirte perdón y necesito reconciliarme contigo. Y este día es un día que tú creaste y tú ideaste para que esto se diera. Por lo tanto, voy a transparentar mi corazón para declararte todos esos pecados que no he tenido el valor de decirte durante mucho tiempo. Y he pecado en esto, y he pecado en lo otro, y he pecado, y he dicho, y he visto, y he conocido, y he hablado, y etcétera. Aprovecha Yom Kippur para eso, para limpiar tu casa de lleno, pleno, fuerte, profundo. Pero no me cansaré de decírtelo, pero no con la idea de que por hacer eso, rezar muchas horas, yo pecador, vas a ser perdonado. No. Por creer en Yeshua, el Goel de Israel, ya has sido perdonado. Vive Yom Kippur con la idea de que no solo en este día tendrás perdón de pecados. Vive Yom Kippur con la idea y certidumbre de que Mashiach ya pagó tus pecados y que ahora tú debes vivir de acuerdo a esa fe, con firmeza, perseverancia y obediencia a que Él te perdonó. Esto es nuestro Padre Celestial quien nos perdona y nos limpia de todo pecado. Yom Kippur entonces es un día de oportunidad para confesar pecados que tal vez se nos hayan olvidado o hayamos pasado por alto. Velo como la oportunidad de limpiar a conciencia tu vida, tu casa, con la esperanza de que la sangre del Goel de Hashem te limpie de todo pecado, pero no con la idea ortodoxa. Y la gran diferencia también es que ya había sido advertido su pueblo del Eterno. El pueblo de Israel ya había sido advertido. Dice en Devarim 18:15, Deuteronomio 18:15, Hashem tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. ¿Qué enseñó Moshe? La Torá. ¿Qué buscó hacer Moshe con su pueblo? Que hicieran teshuvá y anduvieran bien delante del Eterno y no se olvidaran sus mandamientos. Así que cuando dice profeta como yo, quiere decir que el Mesías tendría la misma misión y función, hacer que el pueblo vuelva en teshuvá al Eterno y limpiase de toda maldad. Profeta como yo se levantará de entre tu pueblo, a él deberán hacer caso. 18-19. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él habla en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Vuelvo a repetir ese verso porque es importantísimo. Si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, dice Hashem, yo mismo le pediré cuentas. Así que cuando el judío ortodoxo se niega a creer en Yeshua,
está en graves problemas. Dice Yohanan 14:6, Juan 14:6, porque esto es lo que no escuchan de nuestro Maestro de Justicia. Yeshua les dice, yo soy Anija Derek, Vehemet Behaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te lo traduzco. Nadie tiene el perdón del Padre si no es a través de Yeshua. Así que, con todo el dolor de nuestro corazón, todo el mundo judío que el día de Yom Kippur ayune 25, 26 horas, 28 horas y se pase horas y horas y horas leyendo un sidur de oración, no le servirá para nada. Por más gallos, gallinas, totoles que se pasen por encima de la cabeza, no les va a servir para nada. Porque la única manera de tener perdón de pecados es a través de Yeshua. Siéntete dichoso que a ti se te fue revelado eso. Porque muchos hijos judíos no se les fue revelado. Así que tengamos compasión y pidamos por nuestro pueblo, para que a ellos también les alcance la revelación. Pero si ellos cierran su corazón y lo endurecen, no hay nada que podamos hacer, más que hacer y pedir misericordia por ellos. Yohanan 10:1 también dice, nuestro maestro, de cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas propias llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas de ningún modo seguirán a un impostor, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los impostores. Este Midrash dijo Yeshua para ellos, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Yeshua pues les habló de nuevo diciendo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. El que por mí entra, vivirá y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Te lo traduzco en sencillas palabras. Quien busca el perdón de pecados, por otro lado, que no es por el mérito de Yeshua HaMashiach, por su obra en el madero, ladrón y salteadores. Y si ladrón y salteador, ¿quién es ladrón desde el principio? Piénsalo. Por lo tanto, Yom Kippur, el día del perdón, es para nosotros un día especial, un día solemne, donde también nos debemos de alegrar por la provisión del perdón de pecados asegurados que tenemos en los méritos de nuestro Maestro de Justicia. Vívelo, alégrate en eso. Pero mientras estamos y estaremos en esos 10 días terribles, desde que se toca el shofar en Yom Teruah y comenzamos a contar 10 días, esos 10 días tienes para hacer una introspección en tu vida. No sea que, como Shaul de Tarso dijo, no sea que aún yo, dice Shaul, sea descalificado. ¿Cómo? Por pecar delante del Eterno. Nadie tiene nada seguro. Lo único seguro es que si te mantienes en los caminos del Eterno, vivirás seguro. Y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y entonces, la seguridad de la eternidad. Pero tú tienes que hacer tu parte de no apartarte ni a diestra ni a siniestra, ni por un centímetro de hacer la voluntad del Eterno. Qué tanta santidad tú quieras en tu vida ya depende de ti.
a qué nivel quieras llevar tu santidad y vivir los mandamientos depende de ti. Algunos se santifican muchos, otros no tanto, otros regules, ya cada quien va a depender. Pero corre la carrera de tal manera que llegues al final. Recuerda, en Yom Kippur solo se perdonaban los pecados de hierro. ¿Qué significa eso? Todos los pecados de yo no sabía que era pecado y lo hice. Ay, perdón. Ese tipo de pecados de yo no sabía o yo no lo quería hacer y pues lo hice. Ese tipo de pecados de hierro que no eran con intención eran perdonados en Yom Kippur. El macho cabrío los perdonaba. Todos los pecados que sabía que era pecado y aún así lo cometía, no se perdonaban en Yom Kippur. Todos los pecados con sentencia de caret no se perdonaban en Yom Kippur. Esto es, el adulterio, el homicidio, la idolatría, la hechicería, la violación, el secuestro, la blasfemia, transgredir el Shabbat, blasfemar o maldecir a los padres, no entrar virgen al matrimonio, etcétera, etcétera, que eran con sentencia de corte de caret, no los perdonaba Yom Kippur. Así que Yom Kippur solamente perdonaba los pecados de no sabía que era pecado y pequé, perdóname. Esos perdonaba Yom Kippur. Y entonces viene el complemento de Yeshua HaMashiach. Porque ahora, con la obra en el madero, todos los pecados intencionales y con intención son perdonados. Todos, absolutamente todos. Pero quien no cree en el Maestro de Justicia queda desprovisto del perdón de pecados. Tan sencillo como eso. Esto entonces resalta la importancia del perdón de pecados y de la provisión que nos da Mashiach para nosotros. Día 10 del mes séptimo. Día para afligir el alma, para hacer una introspección y para limpiar tu casa de fondo, con la esperanza certera de que ya han sido perdonados tus pecados si te mantienen en los caminos del Eterno. Porque aunque creas en Yeshua, si no te mantienes en los caminos del Eterno, podría ser descalificado y tu nombre podría ser borrado del libro de la vida. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. El Eterno les bendiga y les dé la sabiduría, la certidumbre, la fe y sobre todo que el Ruach HaKodesh los guíe a toda verdad. Shalom, shalom.